feliz. Al fin el hombre ese pudo juntar la plata para que nos vayamos de viaje. Sí, a Miami, Orlando, sí. Ya tengo todo empacado. ¡Ting, tong! Un momentico, mami, yo te hago más lueguito que ya llegó. Chao. ¡Ting, Nenita, tong! ven, vamos, ven, que tu papito llegó, ven. Vamos a abrirle. ¿Ves? ¡Ting, tong! Buenas, hija, ¿cómo estás? Las cosas. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, vieja. Siéntate, te preparé una comidita. Ya tenemos aquí todo listo, todas las maleticas empacadas para mañana. ¿Qué hiciste hoy? Porque hambre sí hay. ¿Y esa cara qué pasó? Ay, Amarín, tú sabes. Ya no me aguantaba más a ese jefe. Cada vez que yo llegaba tarde, una carota que me ponía. No aguantaba yo a veces. Una hora tarde, eso no es nada. Hay gente que llega más tarde. Definitivamente. Y ahora la empresa la van a cerrar y terminó votándome. ¿Cómo? ¿Cómo lo oyes? Yo sabía que tú te ibas a tirar paseo. ¿Ah? La comida. Otra vez tú te están votando, el jefe siempre te la monta. ¿Ah? Yo no sé qué voy a hacer contigo, oye. ¿Qué culpa tengo yo, Amalí? No, es que ya yo estoy cansada. ¿Y la comida? Ajá. Tú te quedas quieta, mija. Tú te quedas quieta. ¿Y entonces Mira, qué vamos a hacer mañana con lo del viaje? Mira, con esta situación que me has tenido pagando de todo, porque pides de todo, yo creo que ese viaje tuyo no lo podemos hacer porque no tenemos con qué. No, mijito, tú no estás ni tibio. Después que yo le he dicho a todas mis amigas, a mi mamá, a todo el mundo que nos vamos de viaje. Botado yo me viajando. voy sobre el cadáver del que sea. Vámonos, mija, Mira, que si no, nos vamos. espérate, Vamos, espérate, vamos. Amalín. La niña se viene conmigo. Ven, Botado Isabela. viajando, oye, pero tú sí eres Vamos. terca, Amalín, No, por señor, favor. Pero ven, cálmate, Isabela, oye, vámonos. cálmate. Amalín, mira a la niña. No, mira. tú verás a ver cómo haces y cómo resuelves, pero yo me Mira, voy. Igualita Chao. a tu mamá, por Dios, igualita a tu mamá, no hay nada mejor. Lo que nuestro Dios quiere es llevarnos a vivir una verdadera armonía y comunión con Él y con nuestra pareja, con nuestros hijos y con nuestros familiares. Miren cómo el Señor nos habla a través de David en el Salmo 127 en los versos 1 y 2. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Amén. Ahora que veíamos el drama, nos sacó alguna risa, nos reímos y nos pareció chistoso quizás, pero seguramente en algún momento esa realidad se ha visto en alguien de esta familia, en alguna familia que está acá, o alguien que hayamos conocido. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque hacemos los planes a nuestra manera, porque esforzamos permanentemente nuestra capacidad, porque muchas veces también, y hablo ahora a las esposas, presionamos a nuestros esposos a hacer y a endeudarse quizás, o a hacer planes en nuestras fuerzas y solo en nuestras fuerzas, y para eso nos doblamos y trabajamos más y hacemos más cosas de las que quizás, y nos comprometemos más de lo que quizás estamos en capacidad de hacer. Y que muchas veces también cuando los planes que hemos hecho no salen de acuerdo a lo que nosotros hemos ido planificando, entonces colapsamos y entra el caos a nuestra vida. Eso sucede. Y la palabra de Dios es clara en decirnos que en vano nosotros nos esforzamos, madrugamos, hacemos, nos fatigamos, si no es Dios quien está en el centro de nuestro hogar. Eso es así, lo dijo su palabra y lo hemos vivido. También como hemos pasado por esos momentos de angustia, cuando no hemos tenido a Dios como el centro de nuestro hogar, cuando no le hemos dado a Él el lugar que solamente a Él le corresponde, también hemos aprendido que cuando lo hacemos, vemos una respuesta diferente. Vemos entonces que las cosas cambian. La segunda parte, y es lo que también, el llamado que también Dios nos hace en su palabra, y es a esforzarnos, a ser valientes, a ser diligentes, a poner en marcha nuestra fe a través de nuestras acciones. Pueden venir momentos de dificultad, y entonces, ¿qué pasa si nos quedamos sin trabajo? Es necesario entonces que empecemos a activar nuestra fe y a hacer
todo aquello que Dios nos demandó que hiciéramos, que fuéramos responsables, diligentes en hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Así es. El Señor nos ha entregado unas herramientas. Lo que pasa es que nosotros no hemos sido diligentes y no hemos sido valientes, como decía mi esposa. Muchas veces no usamos esas herramientas que el Señor nos ha entregado, que están aquí en su libro, en esta caja de herramientas. Asumamos que esta es la caja de herramientas donde están cada una de las herramientas que debemos usar y que el Señor ha puesto en nuestras manos para construir, para edificar una familia sólida y fortalecida. Y vamos a hablar de cuáles son esas herramientas. La primera de ellas es la palabra, la misma palabra. Es la primera gran herramienta que el Señor nos ha entregado. Miren lo que dice la palabra de Dios haciendo referencia a Abraham en Génesis, en el capítulo 18, en el verso 19. Yo lo he elegido, refiriéndose a Abraham, para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Y esa palabra se reafirma, se confirma en Colosenses 3:16. La palabra de Dios allí dice, Colosenses 3:16, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Y yo me quedo con 3 palabritas: unos a otros. La palabra es útil para aprender y la palabra es útil también para instruir, como lo dice este verso. Pero debemos leerla. O sea, no debe posar en nuestra mesita de noches allí como un objeto de ornamento o de decoración, o en el atril de la sala, abierta de par en par para que nuestras visitas la vean. Debemos leerla. Muchos de ustedes, y muchos sino todos, ¿verdad? La hemos usado, pero cuán poderosa es la oración. Esa es una de las segundas herramientas que queremos presentarle. La oración es del justo, es poderosa y eficaz, dice su palabra en Santiago 5:16. Y en 1 de Juan del 5 al 14 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Ya Dios nos dijo entonces, ya nos dio una primera herramienta, que el manual del fabricante, como decía mi esposo, el manual de nuestro Dios es su palabra. Nos la dejó escrita acá. ¿Qué sigue después? Vamos a orar. Vamos a orar. Orarle a Dios permanentemente. Clamarle a Él, presentar todas nuestras peticiones en acción y en oración y súplica. Y Él nos va a conceder las peticiones. Y lo hacemos individualmente y eso está bien. Debemos orar, tenemos que tener un tiempo de intimidad con Dios, pero hoy queremos desafiarla a ir un poco más. Y a que usted, esposo, esposa, oren juntos, oren como pareja. Cuando usted se pone de rodillas ante Dios y lo hace con su pareja, es quizás el momento más íntimo que puede tener una pareja, y es presentarse juntos ante Dios y postrarse ante Él, derramar sus corazones ante Dios, porque todos vivimos dificultades y es ahí en donde se rompen todas las cadenas, en momentos de oración. Una pareja joven, cuando veo a Karen y a su esposo, nos recuerda mucho a mi esposo y a mí. Imagínense, cuando nosotros nos casamos, yo apenas estaba estudiando en la universidad, trabajaba todo el día y estudiaba hasta tarde en la noche, como hasta las 10:30 de la noche llegaba a casa, 10:30, no teníamos carro, así que me tocaba coger bus, entonces llegaba aún más tarde. Y bueno, mi esposo además trabajaba en el Universal y le tocaba editar las noticias, y el día que más temprano llegaba a la 1 de la mañana. Entonces imagínense, realmente fue una época, quizás nosotros meditábamos cuál fue la época más difícil de nuestro matrimonio, y sin lugar a dudas fue el comienzo. Fue durísimo y hemos vivido muchos procesos después de eso, pero queremos traerle esa parte hoy porque quizás hay matrimonios jóvenes aquí que piensan que
no, que fue muy difícil, que mejor me separo, que esto no se puede. Y bueno, esa primera etapa, de pronto algunos de los que ya hoy han pasado por ahí saben de lo que les hablo. Cuando uno se casa, ese primer año, aún el segundo año. Como ambos estábamos por fuera todo el día y yo aún en la noche, nuestra pequeña niña de apenas 3 meses se quedaba al cuidado de una sobrina. Fue realmente difícil. Realmente le puedo decir que también mi sobrina estudiaba y había ocasiones en que Cami tenía que irse para la universidad con ella porque no había quien la cuidara. Bien, en medio de esa vida tan agitada, de pensar que no podíamos, que sencillamente mi suegra y mi suegro vivían en Santa Marta, mi mamá tampoco estaba aquí, entonces éramos unos 2 jovencitos sin saber para dónde coger. Ni pensamos que podíamos salir adelante con tanta responsabilidad no planeada, porque además no lo planeamos, fuimos irresponsables. Entonces fue difícil, créanme, muy, muy difícil. Y en medio de esa desesperación empezamos a creerle a Dios, bueno, Señor, solamente tú, porque ¿qué más hacíamos? ¿Para dónde cogíamos? Buscamos la dirección de Dios, seguimos nuestro proceso, el proceso de cualquier pareja joven. Conocimos más de Dios, empezamos a buscar más de Dios, vinieron nuestros otros hijos, el trabajo, bueno, el Señor se plació y nos fue dando otros lugares, nos fue dando trabajo, otras cosas, otras posibilidades, nos regaló un apartamento, después empezó como Dios a mostrarnos y como a recompensar tanta dificultad que pasamos. Y yo les puedo decir que nuestra vida no ha sido fácil. No les voy a mentir, no les voy a decir que nunca hemos tenido problemas, porque creo que los hemos tenido todos. Pero saben una cosa, que hemos visto la mano de Dios, cómo Dios nos ha sostenido, cómo Dios cogió a esta muchachita que no era de aquí, sin familia, sin conocer, y les presentó tantas cosas, y a este joven Samario también Dios le empezó a dar una gracia, y cómo Dios fue moviendo y poniendo todas las cosas en su lugar. Y yo les puedo decir, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel con nosotros, nos ha sostenido. Y bueno,